Buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Vamos a iniciar el módulo de comportamiento organizacional. Estas clases están siendo desarrolladas con el afán de poder ir complementando la formación académica que ustedes están requiriendo por el proceso de reestructuración de las mallas académicas. Iniciaremos diciendo que el universo estelar no es tan difícil de comprender como las acciones de las personas, un pensamiento de Marcel Proust. En esta clase nosotros vamos a hacer una aproximación acerca de lo que es el comportamiento organizacional y en base a eso podríamos decir que el propósito de formación del curso de comportamiento organizacional, además de familiarizar al estudiante con el campo del saber administrativo y la realidad de la empresa, es lograr afirmar el interés de su proyecto de vida con la formación profesional en la administración de empresas, mostrándole todas las posibilidades y opciones que se abren en la medida del avance del proceso de formación profesional, consolidando elementos de juicio que le ayuden a comprender tanto la evaluación del pensamiento administrativo como la complejidad y variedad de la organización en la que deberá ejercer su profesión. Es entonces la organización el entorno natural para su desarrollo personal y profesional, ya que entre la familia, la escuela, el colegio, la universidad, la iglesia, la empresa y cualquier otra institución, la vida del hombre transcurre en organizaciones. Las organizaciones como fenómeno social van de la mano con la historia del hombre, pero solo a partir del siglo XX, investigadores provenientes de diversas disciplinas empezaron a tejer un verdadero pensamiento administrativo, sustentado en contextos culturales variados y que fue a partir de este tejido conceptual que se hizo posible el desarrollo de la administración como la concebimos hoy en día mediante el reconocimiento de la organización como una realidad social. Los temas tratados en el curso permiten reafirmar la importancia de la administración como la ciencia motora del desarrollo, ya que es mediante el perfeccionamiento, difusión y aplicación de la teoría y las técnicas administrativas a las organizaciones cómo se mejora la calidad de vida humana, porque ella hace posible la aplicación de políticas, la realización de objetivos sociales y el aprovechamiento de recursos y medios para el desarrollo del hombre. El comportamiento organizacional, como temática, se refiere a todo lo relacionado con las personas en el ámbito de las organizaciones, desde su máxima conducción hasta el nivel de base, las personas actuando solas o grupalmente, el individuo desde su propia perspectiva, hasta el individuo en su rol de jefe o directivo, los problemas y conflictos y los círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo. Todo esto y mucho más implica el comportamiento de las personas que integran una organización, sea este de cualquier tipo o cualquier tamaño. Una de las más importantes razones por la cual hay que estudiar el comportamiento organizacional es que ciertas problemáticas son comunes a ciertas organizaciones, por lo cual su estudio y comprensión ayudan a hacer conocer cuál es la mejor manera de abordar todos estos elementos. Dentro de la temática nosotros hemos planteado algunos objetivos. Dentro de estos, el objetivo general que nosotros hemos establecido para el desarrollo de este módulo es que al finalizar el curso los estudiantes estarán en condiciones de reconocer, identificar los diferentes componentes del comportamiento en las organizaciones, al igual que generar las diferentes estrategias para el mejoramiento y la eficiencia con base a los objetivos de cada organización. Ahora bien, también tenemos algunos objetivos que hemos ido cumpliendo en base a la serie de actividades que hemos ido proponiendo en cada una de las partes que compone este módulo, las tres partes que compone este módulo. El primer objetivo es la capacidad para reconocer la responsabilidad de los individuos y las organizaciones con la sociedad y el medio ambiente. El segundo, la capacidad para adoptar una postura ética al tomar decisiones administrativas y considerar las consecuencias de las operaciones de una organización en torno a la sociedad en la que actúa. Y finalmente, el tercer objetivo específico estaría apuntando a que la capacidad para compartir y unir esfuerzos en el trabajo de equipo. Ahora bien, nosotros, como es un curso sincrónico, por las características y la connotación que ha ido estableciendo los elementos que nosotros aquí vamos a ir desarrollando en cada una de las partes de este módulo, vamos a utilizar un tipo de metodología, para la cual se efectuará foros. Aparte de eso, también se desarrollará mapas conceptuales
Adicionalmente, también se podrá desarrollar una serie de preguntas de evaluación para dar cubrimiento a los principales temas y se fomentará la participación con base en las lecturas de los documentos que ya se han compartido en este módulo. Se realizarán talleres de manera permanente aplicando a casos, donde ustedes podrán participar activamente con los temas relacionados. Aparte de eso, también los trabajos enfocados a los temas con base en la realidad actual. Sobre el trabajo en equipo, en el caso de que sea necesario, se deberá observar durante todo el desarrollo del curso una actitud de colaboración y disposición a enseñar y aprender de otros. También es responsabilidad de ustedes anotar las personas que en algún momento podrían estar integrando los grupos, si es que se los solicita, y se les notificará las calificaciones una vez que hayan sido ya calificados los trabajos que también están ya desarrollados y puestos en la plataforma y que son actividades que están relacionadas a cada una de las temáticas. No olvidemos también que va a haber evaluaciones relacionadas a temas fundamentales y estas evaluaciones van a ser en base a un reactivo que ya ha sido previamente desarrollado y que será subido a la plataforma. Dentro de los elementos de apoyo estará principalmente la interdependencia positiva de ustedes al tener que ir desarrollando cada uno de los temas en el aspecto académico. La responsabilidad individual, ya que cada uno de ustedes es responsable por ir desarrollando, ir revisando y realizando las tareas. Las habilidades sociales, la integración entre ustedes como miembros de este módulo y la retroalimentación en el caso que necesiten alguna inquietud, tengan alguna inquietud, algún inconveniente. Entonces, en base a eso se les podrá dar una retroalimentación con el afán de ir cubriendo todos los elementos y que con esto vayamos desarrollando todas las actividades que están previstas para este módulo. Ahora bien, vamos a iniciar con lo que es el concepto o la conceptualización de comportamiento organizacional. Primero veamos una inducción al comportamiento organizacional. Y podríamos decir que la mayoría de nosotros nacemos y morimos en una o varias organizaciones. Nos educamos y trabajamos en ellas. Durante nuestra vida somos formados, controlados, recompensados e inclusive castigados en estas organizaciones, en cualquier tipo de organizaciones. Podemos definir que la organización es una unidad social coordinada de forma consciente, conformada por personas y que funciona con una base de realidad continua para llegar a sus metas trazadas. Pero para que exista una organización no basta con el conjunto de personas, ni siquiera es suficiente que todas ellas posean un propósito en común. Lo realmente decisivo es que dichas personas se organicen o coordinen sus actividades, ordenando la acción conjunta hacia el logro de sus resultados que, aunque sea por diversas razones, estimen todas ellas que les interesa conseguir. En las organizaciones, desarrollar su trabajo, los que llamamos gerentes, que son los individuos que supervisan la actividad y logran predeterminadas metas por medio de las demás personas a los que se los llama subordinados. Dentro de las metas del comportamiento organizacional podríamos tener 4 en función. Dentro de estas tenemos el describir, que es una de las metas iniciales, y que se refiere al modo en que se conducen las personas. Una segunda meta es la de comprender, porque las personas se comportan como lo hacen. Otra tercera meta es la de predecir, es decir, la conducta futura de los empleados. Y finalmente, controlar, al menos participar en las actividades de la empresa y parcialmente hacerles un seguimiento, un control a las actividades humanas dentro de estas empresas. Ahora, conforme a esto también nosotros tenemos que ir viendo lo que son los fundamentos del comportamiento organizacional. Y dentro de estos tenemos el comportamiento individual. Aquí en esta parte del comportamiento individual, se estudiará 3 variables: la aptitud, las características biográficas y el aprendizaje, que son los elementos fundamentales del comportamiento de los individuos en el interior de las organizaciones. Ahora intentaremos resumir lo que descubriremos y consideraremos la importancia que tiene para el gerente que trata de entender el comportamiento organizacional. ¿Qué es la aptitud?
la aptitud influye de manera directa en el nivel de desempeño y satisfacción de un empleado a través del ajuste entre su aptitud y el puesto, dando el deseo de la administración de obtener un ajuste compatible. ¿Qué se puede hacer? Vendría a ser las preguntas que podría desarrollar o que se podría poner en auge en esta parte. En primer lugar, un proceso de selección eficaz mejorará el ajuste. El análisis de puestos brindará información sobre los trabajos que actualmente se realizan y las aptitudes que necesitan los individuos para llevarlos a cabo en forma adecuada. Así, los solicitantes se someten a pruebas, entrevistas y evaluaciones para conocer el grado en que dominan las aptitudes necesarias. En segundo lugar, las decisiones de ascenso y transferencias que afectan a los individuos que ya tienen el empleo en la organización deben reflejar la aptitud de los candidatos. Igual que con los empleados nuevos, debe tenerse cuidado para evaluar las habilidades críticas que los postulantes necesitan para desempeñar el puesto y para armonizar dichos requerimientos con los recursos humanos de cualquier tipo de organización. En tercer lugar, el ajuste mejora con la afirmación del puesto para que coincida mejor con las aptitudes de los solicitantes. Con frecuencia es posible modificar el trabajo a fin de que se adapte mejor a los talentos específicos de un empleado dado, sin que esto signifique que haya un efecto significativo en las actividades básicas del puesto que está desempeñando. Algunos ejemplos serían cambiar ciertos equipos que se utilizan o reorganizar las tareas al interior del grupo de empleados. Todo esto relacionado a la aptitud. Ahora bien, las características biográficas, estas son las que los gerentes observan con facilidad. Sin embargo, esto no significa que solo porque sean observables deberán utilizarse en forma explícita en las decisiones gerenciales. También es necesario estar atentos a los sesgos implícitos que nosotros u otros gerentes podamos tener. Y finalmente, lo que es el aprendizaje. Cualquier cambio observable en el comportamiento es evidencia prima facie de la que el aprendizaje ha tenido lugar. Se vio que el reforzamiento es una herramienta positiva para modificar el comportamiento. Con la identificación y recompensa de comportamientos que mejoran el desempeño, la gerencia aumenta la probabilidad de que esto se repita. Nuestro conocimiento sobre el aprendizaje sugiere además que el reforzamiento es una herramienta más eficaz que el castigo, aunque éste elimina el comportamiento indeseable con más rapidez que el reforzamiento negativo. El comportamiento por el que se castiga tiende a suprimirse solo en forma temporal y no cambia de manera permanente. El castigo produce efectos colaterales desagradables como una moral baja, más ausentismo y rotación de los empleados. Además, quienes reciben el castigo tienden a resentirse con quienes los castigan. Por tanto, es aconsejable que los gerentes usen el reforzamiento en lugar de lo que se denomina castigo. Veamos en sí las implicaciones globales que reflejarían estos tres elementos. Como se verá, no existen investigaciones globales e interculturales en algunos de los temas que se estudian en este fenómeno del comportamiento organizacional, y esta no es la excepción. Por tanto, limitaremos nuestros comentarios a las tareas que hay más trabajos interculturales, como por ejemplo, cómo se generalizan las investigaciones acerca de las aptitudes intelectuales entre culturas, o también podríamos nosotros enfocarnos a las características biográficas tales como el género y edad, y cómo operan en forma similar entre diferentes culturas. Otra parte que también se podría analizar para ver las implicaciones son los principios de las aprendizaje, cómo funcionan en las diferentes culturas, porque cada una tiene su idiosincrasia y se adaptan a las características de este nuevo paradigma. Dentro de las aptitudes intelectuales, la evidencia da mucho apoyo a la idea que las estructuras y mediciones de las actitudes intelectuales se generalizan entre las culturas. Es decir, alguien en Ecuador o en Sudán no tienen un conjunto de actitudes mentales diferentes de otros en Estados Unidos, por ejemplo, o puede ser en Rusia. Además, los datos provenientes de muchas culturas apoyan el descubrimiento de que actitudes mentales específicas indican un factor de orden superior que llamaremos aptitud mental general.
Hay evidencias de que las calificaciones en el coeficiente intelectual varían algo entre las culturas, pero las diferencias son mucho más pequeñas si se consideran los distintos factores educativos y también los factores económicos. Veamos ahora las características en la parte biográfica. Es obvio que las características biográficas varían de una cultura a otra. Algunas son racialmente más homogéneas y la edad promedio de los ciudadanos varían entre los países. Por ejemplo, en Italia y Japón hay un porcentaje mucho mayor de personas de más de 65 años que en India o China, por ejemplo, que son países que tienen una población relativamente más joven. Sin embargo, eso no significa que las relaciones que hemos descrito entre la edad y el desempeño o entre el género y la rotación sean distintas entre las diferentes culturas. Todo esto también lo podríamos enfocar a lo que es el aprendizaje. Pero aquí, lamentablemente, hay pocas investigaciones acerca de cómo se generalizan las teorías del aprendizaje a organizaciones y empleados en diferentes culturas. Esto se debe en parte al hecho de que gran parte de los estudios sobre las teorías del aprendizaje es muy antigua y se relacionó antes de que hubiera muchos análisis sobre la interculturalidad. Por ejemplo, dos revisiones recientes e importantes de las investigaciones sobre la interculturalidad en el comportamiento organizacional no mencionan las teorías del aprendizaje, tampoco mencionan las teorías del refuerzo y mucho menos mencionan lo que son las modificaciones del comportamiento. Eso no significa que estas teorías estén limitadas culturalmente, sino que en realidad aún no sabemos si seguirán un camino u otro camino. Ahora bien, dentro de esto, nosotros también podríamos ver las emociones y los estados de ánimo y cómo se reflejan estas en el desempeño y en el comportamiento organizacional. Las emociones y los estados de ánimo o humores se parecen en que ambos son de naturaleza afectiva, pero también son diferentes. Los estados de ánimo son más generales y menos contextuales que las emociones y los acontecimientos muy importantes. Los factores que influyen en las emociones y los estados de ánimo son la hora del día, el día de la semana, los eventos de estrés, las actividades sociales y los patrones de sueño. Ahora bien, se ha demostrado que las emociones y los estados de ánimo son relevantes para virtualmente todos los aspectos del comportamiento organizacional. Son cada vez más las organizaciones que seleccionan a los empleados con niveles altos de inteligencia emocional. Las emociones y en especial los estados de ánimo positivo parece facilitar la toma de decisiones y la creatividad. Aunque las investigaciones son relativamente recientes, sugieren que el humor se relaciona con la motivación, en especial a través de lo que es la retroalimentación y que los líderes recurren a las emociones para incrementar su eficacia. La manifestación de las emociones es importante para la negociación y el servicio al cliente, por ejemplo, y experimentarlas tienen mucho que ver con las actitudes y comportamiento en el trabajo que se derivan de ellos, como el comportamiento desviado en el lugar en que se elabora. Ahora bien, los gerentes pueden controlar las emociones y los estados de ánimo de sus colegas o de sus colaboradores. Es cierto que hay límites prácticos y éticos en este caso, pero las emociones y los estados de ánimo son una parte natural de la constitución de un individuo, por lo que es un error de los gerentes ignorar las emociones de los trabajadores y evaluar el comportamiento de los demás como si fuera por completo racional o de manera rígida. Como también dice un consultor, no es posible divorciar las emociones del lugar de trabajo porque se puede divorciar las emociones de la gente que las experimenta. Los gerentes que comprendan el rol que juegan las emociones y los estados de ánimo mejorarán de manera significativa su aptitud para explicar y predecir el comportamiento de todos sus colaboradores. En este caso, vamos viendo qué son las emociones y los estados de ánimo. Antes de proceder al análisis necesitamos aclarar tres términos que se entremezclarán: afecto, emociones y estados de ánimo. Como afecto, se podría decir que es un término genérico que cubre un rango amplio de sentimientos que experimentan las personas. Es un concepto sombrilla que agrupa tanto a las emociones como a los estados de ánimo. Las emociones, por otro lado, son sentimientos intensos que se dirigen a alguien o a algo.
mientras que los estados de ánimo son sentimientos que suelen ser menos intensos que las emociones y que con frecuencia, pero no siempre, carecen de un estímulo contextual. La mayoría de expertos creen que las emociones son más fugaces que los estados de ánimo. Por ejemplo, si alguien lo trata con descortesía, usted se enojará. Ese sentimiento intenso de ira es probable que llegue y se vaya con rapidez, quizá en cuestión de segundos. Puede ser que cuando se encuentre de mal humor se pueda sentir mal por varias horas. Pero las emociones son reacciones hacia una persona. Ver a un enemigo en el trabajo lo hace sentir bien, o un evento, tratar con un cliente grosero, le provoca enojo. Por ejemplo, usted manifiesta emociones cuando está feliz por algo, enojado con alguien o temeroso por algo. Por el contrario, los estados de ánimo, por lo general, no se dirigen a una persona o evento, pero las emociones se convierten en estados de ánimo cuando se pierde la atención del evento u objeto que suscitó el sentimiento. Además, de la misma manera, los estados de ánimo, buenos o malos, hacen más emocional su respuesta a un evento. Por eso, cuando un colega critica la forma de que usted habla a un cliente, se enoja con él, es decir, muestra emoción, en este caso enojo, hacia un objeto específico, que viene a ser en este caso su colega. Pero conforme la emoción específica se disipa, por lo general usted se siente desalentado. Este sentimiento no puede atribuirse a un solo acontecimiento. Usted no está en su mente en estado normal o con su mente en estado normal. Entonces, reacciona en forma exagerada a otros eventos. Este estado activo describe un estado de ánimo o también denominado humor. El conjunto básico de las emociones trata de responder a dos interrogantes: ¿cuántas emociones existen y en qué varían? Hay docenas de emociones, como son el enojo, el desdén, el entusiasmo, la envidia, el miedo, la frustración, la decepción, el disgusto, la felicidad, el odio, la esperanza, celos, alegría, amor, orgullo, sorpresa y tristeza. Pero en base a esto también se ha establecido y se ha enfocado lo que es el humor como afecto positivo y negativo. Una forma de clasificar las emociones es en positivas o negativas. Las emociones positivas, como la alegría y la gratitud, expresan una evolución o un sentimiento favorable. Las negativas, como la ira o la culpa, expresan lo opuesto. Hay que tener en mente que las emociones no son neutrales. Son neutral significa no tener emociones. La función de las emociones, en cambio, nos hacen irracionales. ¿Qué tan seguido se escucha que se dice, oh, te estás dejando llevar por tus emociones? Usted tal vez se haya ofendido. Carl Sagan, el famoso astrónomo, escribió alguna vez: cuando experimentamos emociones fuertes, corremos el riesgo de engañarnos. Para ser racionales, en este caso, nosotros debemos tener la aptitud de experimentar emociones. ¿Por qué? Porque se dan información importante acerca de la manera en que atendemos el mundo en que nos rodea. Y aparte de eso también, las fuentes de las emociones y de los estados de ánimo en este caso están dadas o se han hecho, probable que pregunte de dónde vienen las emociones y los estados de ánimo. A continuación se indicará las influencias principales para los estados de ánimo y de las emociones. Dentro de esos tenemos la personalidad. Muchas veces el día de la semana y la hora del día también generan este tipo de fuentes emocionales: el clima, el estrés, las actividades sociales, el sueño, la edad, el género, si se hace ejercicio. Todos estos vienen a ser fuentes de emociones. Ahora, si nosotros conjugamos todo esto y lo enfocamos a lo que es el trabajo emocional, ya directamente centrándonos en lo que es el comportamiento organizacional, se podría decir que si alguna vez ha trabajado en ventas, al menudeo o como mesero en un restaurante, sabe la importancia que tiene proyectar una conducta amistosa y sonreír, aun cuando hubiera días en que no se sienta alegre. Sabía que la administración esperaba que estuviese listo para atender a los clientes, de modo que usted fingía hacerlo, expresando un sentimiento en el trabajo, y este trabajo lo vuelve emocional.
Todo empleado realiza un trabajo físico y mental cuando pone en acción sus aptitudes corporales y cognitivas, respectivamente, en su trabajo. Pero los empleados también requieren trabajo emocional, que es la expresión que hace un empleado de las emociones que desea la organización durante su transacción interpersonal en el trabajo. En realidad, el trabajo emocional es relevante en casi todos los trabajos. Sus superiores esperan que sea cortés y no hostil al interactuar con sus compañeros de trabajo. El reto verdadero es cuando los empleados tienen que proyectar una emoción y sienten otra al mismo tiempo. Esta disponibilidad se denomina disonancia emocional, es decir, cuando yo estoy con un ánimo o con ira o con ánimo bajo o cuando tengo yo algún tipo de problema, pero por la situación laboral tengo que tener otro tipo de actitud. A eso lo denominan disonancia emocional y cobra un precio alto a los empleados. Al quedar sin tratamiento, los sentimientos guardados, frustraciones, enojo y resentimientos eventualmente llevan al cansancio y agotamiento emocional. Es a partir de la importancia creciente del trabajo emocional como componente clave del desempeño eficaz en el trabajo que la comprensión de las emociones ha llegado a tener gran relevancia dentro del campo del comportamiento organizacional. Así también tenemos la teoría de los eventos afectivos. Dentro de la teoría de los eventos afectivos, las emociones y los estados de ánimo se podría decir que son parte importante de nuestra vida, en especial la laboral. Sin embargo, cómo influyen nuestras emociones y estados de ánimo en nuestro desempeño y satisfacción en el trabajo, un modelo denominado teoría de los eventos afectivos ha incrementado nuestra comprensión de los vínculos entre ellos. La teoría del evento afectivo demuestra que los empleados reaccionan en forma emocional a los acontecimientos que les ocurren en el trabajo y que dicha reacción influye en su desempeño y satisfacción con este. Para lo cual se tienen tres elementos fundamentales: el ambiente del trabajo, los eventos laborales y las reacciones emocionales. Estos tres elementos en cascada vendrían a dar dos situaciones o dos resultados, que en algún caso sería la satisfacción en el trabajo y también el desempeño en el trabajo. Si yo tengo uno de estos elementos, ya sea el ambiente de trabajo, el evento laboral o las reacciones emocionales negativas, mi satisfacción en el trabajo va a ser inferior y también por ende voy a tener un menor desempeño en mi situación laboral. Caso contrario, o forma contraria, si es que yo estoy muy motivado, no tengo ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema, mi satisfacción laboral va a ser excelente y el desempeño en el trabajo también va a ser incremental. Ahora, dentro de todos estos elementos, y para ya ir finalizando esta primera fase del curso, como aspecto introductorio, porque todo el material está subido a la plataforma, vamos a ver las actitudes y la satisfacción en el trabajo. Aquí se podría determinar que los gerentes deben interesarse en las actitudes de sus empleados debido a que éstas alertan sobre problemas potenciales e influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los empleados satisfechos y comprometidos tienen tasas más altas de rendimiento, tienen tasas más bajas de rotación, ausentismo y comportamientos negativos. También se desempeñan mejor en su trabajo, dado que los gerentes quieren mantener un número pequeño de renuncias de ausencia, en especial de los empleados más productivos, y querrán hacer cosas que generen actitudes de trabajo positivas. Como se afirma en un estudio, uno de los elementos más útiles de información que una empresa pueda tener acerca de sus empleados es la medición excelente de la actitud general hacia el trabajo. Lo más importante que los gerentes puedan hacer para elevar la satisfacción de los empleados es centrarse en las partes intrínsecas del trabajo, como hacer de este algo que sea un desafío a la creatividad y lo vuelva también interesante. Aunque los empleados de bajos salarios no atraerán empleados de alta calidad a la organización y conservarán a los de alto desempeño, los gerentes deberán darse cuenta de que el pago elevado por sí solo no crea un ambiente de trabajo satisfactorio. La creación de una fuerza de trabajo satisfecha difícilmente es una garantía de un desempeño organizacional exitoso.
pero las evidencias sugieren que con fuerza que todo lo que hagan los gerentes para mejorar las actitudes de los empleados probablemente darán como resultado al incremento de la eficacia dentro de la organización. Veamos lo que es las actitudes, pese a que ya hemos hecho una primera aproximación, pero en sí, como actitudes, nosotros podríamos decir que son un tipo de diferencias individuales que afectan al comportamiento de los individuos. Se puede definir como las tendencias relativamente durables de emociones, creencias y comportamientos orientados hacia las personas, agrupaciones, ideas, temas o elementos determinados. Tanto la gente importante en la vida de las personas como los factores genéticos tienen influencia en las actitudes del individuo. Poseen tres componentes que ayudan a comprender su complejidad y la relación fuerte que existe entre actitud y comportamiento. Tales componentes son el componente cognitivo, que es que está en el sector de opinión o de creencia de la actitud. Por ejemplo, la creencia de que hombres y mujeres somos iguales es una opinión que corresponde a este componente. El componente afectivo, en cambio, se refiere al sector emocional o sentimiento de la actitud. Por ejemplo, si una persona dice, aprecio a mi jefe porque nos trata con respeto, está reflejando este comportamiento de la actitud. Y el comportamiento, y el componente del comportamiento se refiere a la intención de un individuo al comportarse de cierto modo hacia una persona o hacia un objeto. Por ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, esa persona podría invitar a una reunión para agasajarle a su jefe, porque se siente con una empatía hacia esta persona. Las actitudes, en cambio, son enunciados de evaluación favorable o desfavorable de los objetos, personas o eventos. Refleja cómo se siente alguien respecto de algo. Cuando digo me gusta mi trabajo, expreso mi actitud hacia el trabajo. Por ende, las actitudes son complejas. Si se preguntan a las personas sobre su actitud hacia la religión, hacia un determinado actor o actriz o hacia las organizaciones para las cuales trabajan, quizás se reciba una respuesta sencilla, pero es probablemente que las razones que subyacen a la respuesta sean complejas. A fin de entender a fondo las actitudes, se necesita considerar sus propias fundamentaciones. Y finalmente, lo que es la satisfacción en el trabajo, relacionadas con la actitud, se podría decir inicialmente que es la satisfacción en el trabajo, viene a ser cómo se mide la satisfacción, qué tan satisfechos se encuentran los empleados en su trabajo y qué es lo que ocasiona que un trabajador tenga un alto nivel de satisfacción en su puesto de trabajo. Basado en estos elementos, nosotros podríamos decir que habíamos, anteriormente sí ya se hizo la definición de satisfacción en el trabajo como el sentimiento positivo que resulta de la evaluación de las características que se desempeña. Esta definición es sumamente amplia y ambigua, que no recoge las internacionalidades de la empresa. Pero esto es algo inherente al concepto. Recuerden que el trabajo de una persona es más que solo realizar las actividades obvias de ordenar papeles, escribir códigos de programación, atender clientes o manejar un camión. Los trabajos requieren interactuar con los compañeros y jefes, seguir las reglas políticas organizacionales, cumplir estándares de desempeño, vivir en condiciones de trabajo que con frecuencia son menos ideales y así por el estilo. Esto significa que evaluar qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra un empleado con su trabajo es un agregado complejo de cierto número de elementos descritos del empleo. Entonces, ¿cómo se mide el concepto? Los dos elementos se pueden utilizar con más frecuencia y son una calificación global única y otra que es la suma de cierto número de facetas del trabajo. El método de calificación global única no es nada más que pedir a los individuos que respondan a una pregunta como lo siguiente. Si considera todo lo que involucra, ¿qué tan satisfecho está usted en su lugar de trabajo? Luego, quienes respondan lo hacen erróneamente en un círculo, un número entre el 1 y 5, que corresponde a respuestas que van de muy satisfactorio o muy satisfecho a muy insatisfecho. El otro enfoque, la suma de facetas del trabajo, es más sofisticado. Identifica los elementos claves de un trabajo e interroga al empleado sobre sus sentimientos respecto a cada uno. Los factores comunes incluyen la naturaleza del trabajo, supervisión,
pago actual, oportunidades de ascenso y relaciones con los compañeros. Quienes respondan a la encuesta califican estos factores como una escala estandarizada y luego los investigadores la suman para obtener la calificación general de la insatisfacción en el lugar de trabajo. Por ende, y basándonos en eso, nosotros deberíamos atender a qué se debe la satisfacción en el trabajo, que es lo fundamental. Piensa en el mejor trabajo que haya tenido, por lo que era. Nosotros imaginémonos, si es que hemos tenido alguna actividad laboral, cuál fue mi mejor puesto de trabajo. Es muy probable que le guste el trabajo que hacía, en realidad, de las facetas principales de satisfacción en el empleo. Trabajo en sí, el pago, la oportunidad de avanzar, la supervisión, los compañeros, el ambiente laboral en que se desempeñaba y todos estos elementos son factores influyentes dentro del nivel de satisfacción. Pero disfrutar el trabajo en sí casi siempre es la faceta que se correlaciona con mayor intensidad con los niveles elevados de satisfacción general. Resulta entonces interesante que los empleos que brindan capacitación, variedad, independencia y control satisfagan a la mayoría de los trabajadores. En otras palabras, la mayoría de individuos prefieren un trabajo que plantee retos y se estimule que otro que sea predecible y rutinario. Por ende, cuando a los empleados les gusta su trabajo, hay consecuencias y también cuando les disgusta. Una estructura teórica acerca del comportamiento de salida, post, lealtad y negligencia es útil para comprender las consecuencias de la insatisfacción. Estos cuatro elementos vienen a estar interrelacionando y generan lo que es el grid del empleado insatisfecho en el lugar de trabajo, o miden la satisfacción en su lugar de trabajo. Por ejemplo, la salida es el comportamiento dirigido hacia salir de la organización en busca de un nuevo puesto o por renuncia. Voz, que viene a ser el tratar en forma activa y constructiva de mejorar las condiciones, inclusive con sugerencias de mejora, análisis de problemas con los superiores y alguna forma de actividad sindical que se podría llevar al interior de las empresas. Lealtad, en cambio, espera pasiva pero optimista que las condiciones mejoren, inclusive hablando por las organizaciones ante críticas del exterior y con la confianza de que la administración está haciendo las cosas correctas. Y negligencia, en cambio, permite pasivamente que las condiciones empeoren, concluye con el ausentismo o impunidad crónicos, poco esfuerzo y mayor tasa de errores. Y así, esta sería la primera parte que nosotros teníamos preparado para que ustedes vayan desarrollando este primer tema. En los dos videos siguientes vamos a ir abordando los otros dos temas y esperamos haber por lo pronto dado o generado una inquietud, abordado de manera teórica general los conceptos aquí vertidos y que esto sea una base inicial para que con el uso del material que se ha compartido vengan a reforzar sus conocimientos. Saludos cordiales con todos.